Tiene relación con los arbitrajes de aquellos contratos de inversión que superen los 10 millones de dólares, en la que se establece que debe haber arbitrajes ya sea nacional o internacional. Hacemos entrega de esta ley a fin de que podamos luchar en conjunto y podamos tener un marco normativo que nos permita en el menor tiempo posible, con un procedimiento expedito, poder recuperar aquellos activos que en su momento lamentablemente nos los quitó la corrupción. Un niño que había asistido con sus familiares y amigos a disfrutar del fútbol, pero que inexplicablemente encontró la muerte en un lugar donde lo que debe abundar es precisamente la vida. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con Tatiana Sonel-Hosmer. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a TVL Noticias Dominical en este domingo 29 de julio de 2018. Gracias a quienes nos miran por el canal 42 en Quito, nos escuchan a través de la radio de la Asamblea Nacional y nos siguen por nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. A continuación, el resumen de noticias de la Asamblea Nacional. Empecemos. Sumario legislativo. La presidenta de la Asamblea Nacional confirmó que en los próximos días convocará una reunión a los jefes de bancada para analizar los posibles escenarios frente a la discusión de la reestructuración de las comisiones. Por otra parte, también afirmó que los temas relacionados al combate contra la corrupción son prioridad en la agenda legislativa. Frente a la posibilidad de poner nuevamente en discusión el tema de la reestructuración de las comisiones legislativas, la presidenta de la Asamblea Nacional confirmó que en los próximos días convocará una reunión con los jefes de bancada para analizar los posibles escenarios. Que sí, yo creo que no hay que dejar de lado, es la prioridad que la Asamblea tiene en los temas de legislación y fiscalización. No vaya a ser que este afán de reestructuración de todo nos entrampe en un conflicto que relegue estas prioridades. Aunque mira con optimismo el trabajo desarrollado en las mesas legislativas, asegura que lo mejor sería esperar a que termine el periodo, debido a que la ley no faculta la evaluación de un legislador. Nosotros podemos hacer es obviamente revisar de manera global más bien los cumplimientos y los avances dentro de la tarea legislativa, más no una tarea individualizada y personalizada. En otros temas, la titular del Legislativo aseguró que los mecanismos de control y combate de lucha contra la corrupción son prioridad en la agenda legislativa. La presidenta precisó que existen algunas propuestas al respecto. Una que fue recibida el día de ayer por parte del Ejecutivo, que viene por reformas fundamentalmente al Código Orgánico Integral Penal, otras que vienen también por reformas a varias leyes que ha sido presentada por el Grupo de Participación Ciudadana y la iniciativa que yo la presenté en días pasados, que es justamente la Ley de Recuperación de Capitales. Esta última será tramitada por la Comisión de Participación Ciudadana y tiene como intención hacer seguimiento de la ruta del dinero proveniente de actos ilícitos. En un momento determinado, obviamente, esos capitales nos llevarán a quienes fueron las personas que utilizaron esos recursos o que se han prestado para desviar ciertos recursos. Mientras que el proyecto de ley de extinción de dominio será derivado a la Comisión de Justicia y podría ser tramitado de manera individual. Se podría trabajar de manera individual como reformas a los artículos que están siendo planteados directamente de parte del Ejecutivo, sí se lo podría hacer y me parece que esa sería una manera de agilitar este proceso, porque lo contrario nos obliga a esperar el tratamiento de las reformas de todos los paquetes que se están procesando. La propuesta del Ejecutivo plantea la incautación de bienes de origen ilícito y garantizar que sean extinguidos en su dominio. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El segundo alcance que envió el Ejecutivo al proyecto de ley de fomento productivo está relacionado con los contratos de inversión y su arbitraje. La Comisión de Desarrollo Económico analizará el texto y su incorporación en el informe no vinculante sobre la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley. La Comisión de Desarrollo Económico tenía previsto aprobar el informe no vinculante sobre la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley de fomento productivo este jueves.
Sin embargo, los legisladores detuvieron su trabajo porque el presidente de la República envió un nuevo alcance a la objeción parcial. El texto es de 4 páginas y en él el jefe de Estado informa que es necesario aclarar ciertas omisiones involuntarias con el fin de atraer inversión y equilibrar la balanza de pagos. De ahí que señala que el Estado ecuatoriano deberá pactar arbitraje nacional o internacional para resolver disputas generadas a través de contratos de inversión. Un tema que también fue debatido, recordemos, pues, en el Pleno cuando aprobamos en el segundo debate esta ley económicamente urgente. En la comisión, pues, el 90% de las objeciones que fue presentado por el Ejecutivo, pues, ya fueron analizadas, el 90% además nos vamos a allanar con la gran mayoría de asambleístas. Y sobre el arbitraje, el presidente de la República señala que para contratos de inversión que superen los $10 millones de los Estados Unidos, el Estado deberá pactar arbitraje nacional o internacional en derecho. Estamos analizando ya el contenido de las cláusulas y el día martes vamos a tratar ya en la Comisión de Desarrollo Económico Productivo con el fin de ese día martes mismo aprobar ya el informe no vinculante que será conocido en el Pleno de la Asamblea Nacional. El debate en el Pleno de la Asamblea sobre el informe no vinculante estaba previsto para el próximo martes. La Asamblea Nacional tiene 30 días para pronunciarse sobre la objeción del presidente de la República. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El Ejecutivo entregó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de extinción de dominio, que busca recuperar capitales obtenidos de manera ilegal. La iniciativa sería analizada por la Comisión de Justicia, según lo anunció la presidenta Elizabeth Cabezas. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, recibió el proyecto de ley de manos de la secretaria jurídica de la Presidencia de la República, Johanna Pesantes. Hacemos entrega de esta ley a fin de que podamos luchar en conjunto y podamos tener un marco normativo que nos permita en el menor tiempo posible, con un procedimiento expedito, poder recuperar aquellos activos que en su momento lamentablemente nos los quitó la corrupción. Elizabeth Cabezas explicó que el objetivo es combatir los actos de corrupción y recuperar los bienes obtenidos por actos ilícitos. Dando con esto claras señales que el trabajo y el afán de ir a combatir los actos de corrupción es una decisión de todos los poderes del Estado. En días pasados yo había presentado la Ley de Recuperación de Capitales y con el compromiso que asumió el señor presidente también el 24 de mayo, hoy me hacen la entrega de este documento justamente referente a las reformas del Código Orgánico Integral Penal para la identificación, recuperación, repatriación y extinción de dominio de bienes de origen ilícito. El contenido del proyecto y los parámetros para recuperar los capitales, explicó la secretaria jurídica Johanna Pesantes. Básicamente, lo que buscamos es no solo recuperar bienes, sino repatriar aquellos que inclusive pueden estar en otros lugares y que a través de la asistencia penal internacional podamos lograrlo. La presidenta del Legislativo destacó la decisión política del Ejecutivo para combatir la corrupción y sostuvo que desde la Asamblea Nacional existe el compromiso de generar leyes que aporten al combate de este mal. En este caso, nosotros procederemos con el CAL de manera inmediata a calificar la ley y a pasarle a la Comisión de Justicia. Me parece que es importante hablar en la Comisión de Justicia para procesar esto independientemente al resto de reformas que este código está trabajando. En función de eso, darle una prioridad a estos articulados y no esperar que todo el código se encuentre reformado, porque eso retardaría mucho la aplicación y la aprobación de estas reformas que estamos recibiendo el día de hoy. El proyecto de ley será analizado en el interior de la Comisión de Justicia. Clever Aranda, TVL Noticias. Por unanimidad, con 11 asambleístas presentes, la Comisión de Justicia aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley de lucha contra la corrupción. Entre otros aspectos, los comisionados insisten en eliminar el requisito de procedibilidad del informe de la Contraloría para la fase de instrucción fiscal y que solo sea necesario para la etapa de acusación. 11 asambleístas aprobaron el informe para segundo debate al proyecto de ley de lucha contra la corrupción. Luis Fernando Torres subrayó los avances alcanzados. Una ley sumamente importante porque se establece el comiso anticipado de bienes que ha sido utilizado en actos delincuenciales sin que haya sentencia condenatoria. Este es un avance importante.
El vicepresidente de la comisión, Franklin Samaniego, sostuvo que tras recibir insumos de diversos juristas y de los integrantes de la mesa de trabajo, el informe fue aprobado. Para recuperar los fondos de los actos de corrupción se han planteado varias alternativas. Está la ley de extinción de dominio, está la ley que planteó la misma presidenta de la Asamblea Nacional, pero hay que ser efectivos y tratar en el 100% de garantizar los derechos de todas las personas, de los que acusan y de los que están involucrados en los temas. En este sentido, hemos estado planteando, y hay un análisis constitucional que hoy se está cerrando sobre el tema del comiso en los casos cuando no llegan todavía a haber sentencia. La legisladora Lourdes Cuesta también abordó los alcances del proyecto de ley orgánica contra la corrupción. Lo que estamos haciendo con todos los proyectos de ley de lucha contra la corrupción es, por supuesto, reformando el Código Integral Penal. Hay un clamor popular justamente de estos casos de corrupción, qué pasó con el dinero, a dónde se fue el dinero y que no queremos que vuelva a suceder. Hemos tratado con mucha responsabilidad esas reformas porque no queremos que la ley se convierta en un instrumento de persecución. El informe fue aprobado de manera unánime. Clever Aranda, TVL Noticias. La Comisión Ocasional Multipartidista que investiga el caso Gabela no frenará sus actividades durante el receso legislativo, previsto desde el 15 de agosto. Así lo resolvió esta semana el Consejo de Administración Legislativa. Además, la mesa prevé entregar en los próximos días un informe de la subcomisión. A puertas del receso legislativo, la Comisión Ocasional Multipartidista no se acogerá al receso para continuar con el análisis e investigación del caso Gabela. Hasta el momento, la mesa ha recibido a Patricia Ochoa, viuda de Jorge Gabela, a Lenín Lara, exministro de Justicia, y a José Serrano, también exsecretario de la cartera de Justicia. Este lunes, cerca de 1 hora, duró la intervención de José Serrano en calidad de exministro, durante el periodo 20 de noviembre de 2013 al 13 de marzo de 2014. Él confirmó que el Comité Interinstitucional entregó 3 informes con las conclusiones sobre el asesinato del general de la FAE, Jorge Gabela, al expresidente Rafael Correa, y que la documentación fue remitida a la Fiscalía por la presencia de irregularidades. Pusimos, una de nuestras recomendaciones fue efectivamente hacia el presidente de la República solicitarle que sea remitido dicho informe a la Fiscalía General del Estado. Entre las observaciones, según Serrano, consta que el fiscal a cargo del caso reportaba depósitos de dinero en su cuenta. No dio nombres del supuesto implicado, pero sí dijo que la esposa de uno de los sentenciados realizaba el retiro del dinero. Que había recibido el señor fiscal del caso, que al mismo tiempo coincidían con retiros de dinero de la esposa o conviviente de una de las personas involucradas. En esta exposición, Patricia Ochoa, viuda de Jorge Gabela, preguntó a José Serrano qué papel cumplía Pablo Romero, exsecretario de SENAIN, pues su nombre constaría en actas del comité. ¿Usted recuerda algo, las razones por las que el señor Pablo Romero estuvo en esa reunión del comité? A lo que José Serrano, exministro de Justicia y actual asambleísta, respondió: no recuerdo específicamente por qué el señor Romero estuvo presente en esa reunión. También la asambleísta Yanine Cruz, con documento en mano, criticó la inobservancia de Serrano sobre el tercer informe. Aquí hablan de 2 informes, excluyendo un tercer informe. Está la rúbrica de usted y de todos los exministros. La Comisión Ocasional aún no define quiénes serán los convocados para continuar con el análisis del asesinato de Jorge Gabela. Mariela Logroño, TVL Noticias. Es momento de una pausa promocional, pero enseguida continuamos con más información. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Asamblea en pleno. Gracias por su sintonía. Seguimos con más información. El proyecto de ley para prevenir y erradicar la violencia en el deporte inició su primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Los legisladores señalaron que el objetivo es que los hinchas regresen con sus familias a los distintos escenarios deportivos.
El primer debate del proyecto de ley para prevenir y erradicar la violencia en los escenarios deportivos coincidió con la conmemoración por los 22 años de la primera medalla olímpica obtenida por Ecuador. El asambleísta Carlos Vera es el ponente de la iniciativa. Recordó que desde el 2007 los hechos de violencia no han mermado en los escenarios deportivos del país. El 16 de septiembre del 2007, minutos antes de que se jugara un partido importante en la ciudad de Guayaquil, fui designado como árbitro central de ese compromiso. Una bengala encendida desde una de las tribunas acabó con los sueños de un pequeño hincha, un niño que había asistido con sus familiares y amigos a disfrutar del fútbol, pero que inexplicablemente encontró la muerte en un lugar donde lo que debe abundar es precisamente la vida. Según detallaron los asambleístas, la propuesta establece normas a las que deben sujetarse las actividades deportivas para mejorar las condiciones físicas de toda la población. ¿Cómo sustentamos a los equipos si cada vez que vemos estos actos de violencia, las familias se alejan de los estadios y prefieren ver más bien un partido por televisión? Porque queremos que no haya violencia en el deporte, porque queremos que el deporte cada día se masifique. El asambleísta William Garzón sostuvo que con la propuesta se garantizan los principios de eficacia, eficiencia, calidad y equidad regional para el acceso a las distintas actividades deportivas. Que establece la rectoría y la institucionalidad responsable de garantizar los derechos de los ciudadanos y de los deportistas. Se puede incorporar un articulado más sólido en lo que tiene que ver a educación para la erradicación de la violencia en el deporte. El proyecto de ley ingresó a la Asamblea Nacional en el 2017 y han participado con sus sugerencias los representantes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, gremios de deportistas, comunicadores y delegados de las asociaciones deportivas. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El Pleno de la Asamblea Nacional exhortó al presidente de la República, Lenín Moreno, para que con motivo del Día del Deporte Ecuatoriano se impulsen programas de fomento al deporte, así como la entrega de recursos para que el plan de alto rendimiento no se vea afectado. Así consta en la resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea por unanimidad este 26 de julio. Por su parte, el asambleísta Sebastián Palacios precisó que en la resolución se incluye un artículo a través del cual el legislativo ratifica su compromiso para la elaboración de leyes enfocadas en el deporte, la cultura física y la recreación. 36 asambleístas. Propuesta para generar más recursos para nuestros deportistas. Esta propuesta fue presentada en el Pleno, fue aprobada por todos ustedes y quiero darles el agradecimiento porque si es que existe una buena implementación de esta propuesta, el día de mañana tendremos a empresas privadas apoyando a nuestros deportistas a través de patrocinios y obteniendo a cambio un beneficio tributario de deducción del impuesto a la renta. Esto podría generar que los recursos del deporte crezcan muchísimo y que nuestros deportistas que hoy nos acompañaron finalmente tengan eso que necesitan para salir adelante. El próximo reto que tenemos como grupo parlamentario y como Asamblea Nacional en los temas relativos al deporte es la reforma a la ley del deporte. En ese contexto hubo espacio para la entrega de reconocimientos y condecoraciones a destacados deportistas del país en diferentes disciplinas. Asimismo, el Pleno del Parlamento entregó un acuerdo post-mortem a los familiares del destacado periodista deportivo Alfonso Lazo Bermeo, conocido como Pancho Moreno. Los actos de reconocimiento arrancaron con la entrega del acuerdo post-mortem a los familiares del reconocido periodista deportivo Alfonso Lazo Bermeo, quien falleció el pasado 14 de julio. El asambleísta William Garzón lo describió como uno de los mejores periodistas del país en el ámbito del deporte. Seguro, desde el cielo, no será solamente el ruido de un trueno, sino el grito y la carcajada imponente de Pancho Moreno cantando un gol que retumbará desde aquí hasta la eternidad. Margarita Lazo, hija de Alfonso Lazo, agradeció en nombre de la familia por el gesto del legislativo. Como familia hemos estado abrumados y conmovidos por las muestras de afecto, de cariño sincero hacia mi papá, un hombre que amó este suelo, amó la ciudad de Quito
llamó sobre todo el corazón del deportista ecuatoriano. Luego fue el turno de las condecoraciones al mérito deportivo que recayeron en deportistas como Alfredo Campos, ciclista de BMX, Alfredo Párraga, campeón nacional de artes marciales mixtas, así como Neisy Dahomes, triple medalla de oro en levantamiento de pesas. Quiero que sepan el orgullo que tengo al ponerme la camiseta de mi país y representar a todos ustedes, a todos los ecuatorianos en eventos internacionales. Pido a la Asamblea que no nos dejen fuera con el apoyo de ellos. Nada, no me queda nada más que agradecer por este reconocimiento que hacen. Espero que lo sigan haciendo porque son motivaciones que ustedes hacen hacia nosotros los deportistas. Asimismo, el Pleno de la Asamblea Nacional otorgó la condecoración Vicente Rocafuerte al mérito deportivo a la selección de fútbol de la organización Olimpiadas Especiales. Su representante, Héctor Cueva, habló de la experiencia de la selección, mientras que Cristian Sornosa, seleccionado, agradeció a todos quienes siguieron de cerca la participación del Ecuador en este torneo internacional. Hemos luchado intensamente por tener nuestros derechos, que es el deporte, la educación, la salud. Muy emotivo también me siento en haber sido campeón mundial por primera vez, porque este era mi sueño, representar al país y quedar campeón. Misma condecoración al mérito deportivo y cultural se extendió a la Fundación de las Américas Fudela. Todo este acto de reconocimientos estuvo matizado por la presentación artística de pequeñas gimnastas de la organización Olimpiadas Especiales. El pasado jueves, la Asamblea Nacional dejó a un lado la formalidad para celebrar el Día del Deporte Ecuatoriano. Cientos de deportistas, funcionarios públicos y legisladores colocaron su firma para hacerle frente a la violencia en el deporte. Con la rúbrica de los asambleístas en una camiseta ubicada al ingreso del Pleno de la Asamblea Nacional, el legislativo le dijo no más a la violencia en el deporte. Y es que este 26 de julio se celebró el Día del Deportista Ecuatoriano en honor a la única medalla de oro olímpica conseguida por el marchista ecuatoriano Jefferson Pérez en los Juegos de Atlanta 1996. En la Plaza Juan Montalvo hubo exhibición de artes marciales mixtas como el Muay Thai. William Mantilla es el coordinador de la academia que tiene el mismo nombre de esta disciplina deportiva. Pero sería el éxito que hubiera una ley que no solamente ayude a las Olimpiadas, a todos los deportes que son olímpicos. También habemos gente buena en otros deportes que no son olímpicos. Hay gente que se merece también la ayuda de ellos. Los campeones de las Olimpiadas Especiales también visitaron el Pleno del Legislativo y pasearon su trofeo. Creo que es la responsabilidad de todos los asambleístas, del Ejecutivo, de todas las autoridades, de la ciudadanía, impulsar, motivar la actividad física. Pero además, el Grupo Parlamentario por el Deporte aprovechó esta fecha para rendir cuentas de su primer año de gestión. Sebastián Palacios detalló los objetivos conseguidos. Hemos hecho foros, hemos hecho charlas. Aquí está un delegado de las ligas barriales. Y con las ligas barriales hemos hecho algunas actividades. Ustedes recordarán ese foro sobre marketing deportivo que organizamos. El grupo parlamentario de drogas, y ahí también estás tú, Sebas, estamos comprometidos también, al igual que en irnos a donde tenemos que ir, porque tenemos que ir a las casas, a las familias. A futuro, este grupo parlamentario espera aportar en la construcción de una nueva ley del deportista. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Voces y opiniones. Durante el programa Tercer Debate de esta semana, los asambleístas William Garzón y Sebastián Palacios analizaron el proyecto de ley para prevenir y sancionar la violencia en el deporte. La iniciativa propone un sistema articulado que garantice la seguridad de los hinchas al interior de los escenarios deportivos. La propuesta de ley aún está en construcción al interior de la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional. Sin embargo, su primer debate ya pasó por el Pleno del Legislativo. El asambleísta Sebastián Palacios, quien además es el presidente del Grupo Parlamentario por el Deporte, explicó que con esta iniciativa se busca garantizar la seguridad de los hinchas al interior de los escenarios deportivos. Cuando hablamos de deporte, siempre tenemos que acordarnos de la base, de esa esencia del deporte, que es compañerismo, que es felicidad, alegría.
William Garzón, presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, por su parte, indicó que el proyecto de ley para prevenir y erradicar la violencia en los escenarios deportivos recibió observaciones por parte de los distintos actores relacionados con esta actividad. Tratando de recoger el aporte, las experiencias de cada uno de estos actores. De acuerdo al informe para primer debate, este proyecto de ley regula el deporte, educación física y recreación y establece normas a las que deben sujetarse estas actividades. Inicialmente, cuando discutíamos de esto, lo primero que regresamos a ver fue el fútbol, porque efectivamente la mayoría de eventos trágicos y de violencia se han dado en los estadios de fútbol. Más allá de la sanción de tipo económico que pueda haber, la imposibilidad de que asista a los escenarios deportivos. De que vuelva a los estadios. De que vuelva a los estadios o a los escenarios deportivos. Palacios y Garzón durante el programa Tercer Debate coincidieron en que la propuesta es un primer paso para erradicar la violencia al interior de los escenarios deportivos. Aquí hablamos de un problema estructural, cultural, y por eso es que desde la Asamblea Nacional hemos planteado varias estrategias y leyes que van en torno a reducir, a eliminar la violencia en todos los ámbitos. Pero es desde nuestros hijos, desde los niños, enseñarles a respetar, a decirles que la convivencia familiar es lo más importante y que ellos empiecen a crecer con esa mentalidad. En adelante, la Comisión del Derecho a la Salud prevé sesionar en territorio para recoger nuevas observaciones al proyecto de ley. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Con la participación de la presidenta de la Asamblea Nacional en la sesión solemne por los 483 años de fundación de Guayaquil, culminó la agenda de actividades que la titular del Parlamento cumplió en el puerto principal. Durante los 2 días que duró la visita a Guayaquil, Elizabeth Cabezas destacó el rol de fiscalización del Parlamento. La agenda de trabajo de la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, arrancó el pasado 24 de julio cuando se reunió con los integrantes de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. La titular del Legislativo indicó que conoce de cerca el trabajo y servicio que prestan en la ciudad del puerto principal y ofreció ser un puente para buscar soluciones a los temas que generan conflicto. Además, hizo referencia a varios proyectos de ley que están en trámite al interior del Legislativo, como las reformas al Código de Salud, a la Ley de Comunicación y el proyecto de ley de recuperación de capitales de iniciativa de Elizabeth Cabezas. Luego, la presidenta de la Asamblea mantuvo una cita de trabajo con los integrantes de la Asamblea Ciudadana Ecuador, en donde le otorgaron un reconocimiento por el proyecto de ley de recuperación de capitales, que entre sus ejes se encuentra el fortalecimiento de la participación ciudadana para hacerle frente a la corrupción. Que nos ayudarán y aportarán para que esta ley que fue entregada a la Asamblea Nacional realmente pueda ser alimentada y cumpla con los objetivos y los efectos que para ella está pensada. Ya el miércoles 25 de julio, en el marco de las fiestas de fundación de la ciudad de Guayaquil, la presidenta de la Asamblea Nacional participó de los actos conmemorativos por los 77 años de la batalla naval de Jambelí. La titular del Legislativo entregó una ofrenda floral acompañada de la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, y de la Armada del Ecuador. Pero en el marco de los 483 años de fundación de Santiago de Guayaquil, la presidenta de la Asamblea también cumplió agenda de medios de comunicación. Creo que el país está viviendo un nuevo momento político y es importante que las figuras que estamos encabezando, las instituciones en este nuevo momento político, encarnemos justamente eso, lo que quiere la ciudadanía, que es diálogo, apertura, respeto. Ya por la noche, Elizabeth Cabezas estuvo presente en la sesión solemne por los 483 años de fundación de Santiago de Guayaquil. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Agenda de actividades. A continuación, revisamos la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este lunes 30 de julio de 2018. A las 15 horas, la Comisión de los Derechos Colectivos recibe a Pablo Celi de la Torre, Contralor General del Estado subrogante, quien presentará sus observaciones a los proyectos de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación. Además, la continuación del análisis al articulado del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación. Esto en el 5º piso del Palacio Legislativo. Y hasta aquí la información en TVL Noticias Dominical. Gracias por su sintonía. Que tenga una excelente semana. Hasta el próximo domingo. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.